¿Será este el Half-Life Alyx de MetaQuest 3? El otro día subí un vídeo jugando este juego, la versión de PSVR, y destacaba su gran parecido con Alyx. Un parecido que no es casualidad, los desarrolladores han dicho que bueno, están fuertemente inspirados y son cosas que notas en todo, en cómo funciona el juego, los menús, el inventario, la física, hay mil cosas que se nota que está inspirado en Alyx. Pero Alyx no está para visores standalone de MetaQuest. Y este sí, y lo que vamos a hacer en este vídeo es por lo menos comparar la parte técnica de la versión de PC con la versión standalone de MetaQuest 3 para ver si estamos, por lo menos en lo técnico, ante el Half-Life Alyx de MetaQuest 3. Una cosa que nos queda clara ya desde la primera escena del juego, comparando una con otra, es la gran diferencia que hay realmente en lo de siempre: iluminación, textura, sombras y en general la atmósfera. Vemos que la versión de PC pues tiene una atmósfera con esa niebla, con esas luces de las cosas rojas del fondo. Está todo como más conseguido, esos reflejos. Mientras que la versión de MetaQuest 3, pues oye, está todo más plano, sin esa profundidad. Aquí también podemos ver la diferencia de las texturas. Mientras que la versión de PC, esos bloques se ven más realistas, los shaders de ellos, se nota más el tipo de material que es. Y la versión de MetaQuest pues parece más unos polígonos ahí puestos con una capa de pintura encima y poco más. No quiero decir que se vea mal, pero se nota esa diferencia. Aquí es donde más se nota, creo yo, de esto que estoy hablando. La versión de PC, tú lo ves y te da la sensación que es metal. La versión de MetaQuest hay algo que falla, ¿no? Igual que la iluminación del vagón es rara. Es como que la iluminación del vagón no está siendo afectada por la iluminación del entorno. Es como que da igual que sea de día o sea de noche fuera, que por dentro va a ser exactamente igual. Aquí, igual que la primera escena, se nota bastante que la versión de PC esa ambientación está más conseguida, esa niebla le da un punto, la iluminación del propio bicho que pasa volando es bastante superior en la versión de PC, incluso las sombras que tiene, cómo refleja la luz que le da por encima. Pero sí, la versión de MetaQuest parece más que es un bicho con cosas rojas y la versión de PC pues que tiene luces rojas, ¿no? Digamos. Y los entornos pecan un poco de lo mismo. Aquí la iluminación, la versión de PC parece que afecta a la sala, mientras que la de MetaQuest es una iluminación neutra. Si nos damos cuenta, parece que da exactamente igual la luz que hay fuera. La habitación tiene su propia luz y no le afecta absolutamente en nada. Eso sí, los objetos, la versión de PC evidentemente con esa luz que estoy hablando se le afecta, la versión de Quest no, pero igualmente la física, eso hay que reconocerlo, parten de un buen punto. Los cristales, otro de los temas. Aquí lo podemos notar muchísimo también, fijaros, esta escena parecen dos juegos totalmente diferentes. La luz que hay en la versión de PC, cómo ilumina todo y las sombras que crea, la versión de MetaQuest, lo mismo, parece que es una luz global que tiene el escenario por dentro y poco más. Y hablando de la física, como mencionaba antes, esto sí es un buen punto, que las dos la tienen realmente parecido, o por no decir igual. Las dos se rompen de la misma manera, podemos jugar también con los fragmentos, no crea las mismas sombras con las luces como la versión de PC, pero a la hora de interactuar con ello es exactamente igual, o sea, es la misma manera, funciona como te lo esperaría, y eso la verdad que es de admirar para la versión de MetaQuest. Luego tenemos los túneles, lo mismo. En esta versión de MetaQuest no se ve mal realmente, pero volvemos a lo mismo. La versión de PC, la iluminación parece más realista, más creíble, que afecta más al material, los reflejos y todo. Aquí, bueno, los halos de luz ya ni que te digo. Y aquí lo mismo, o sea, es que la principal diferencia reside en las luces. Vamos a ver los enemigos. ¿Qué diferencia puede haber con los enemigos? Pues un poco como lo que vimos al principio. La versión de PC da la sensación que la cosa esa tiene luces y la versión de MetaQuest parece que tiene cosas rojas y ya está. El poligonaje y todo eso es el mismo, parece que son iguales, los bichos y todo eso. Ahí podemos ver cómo suelta todo ese enjambre y es prácticamente igual, pero con ese cambio de iluminación. Aquí, pues bueno, la versión de MetaQuest rinde bastante bien, se ve muy parecido a la de PC. Sí que tiene un tono más cálido, digamos, la de MetaQuest, pero entiendo que esto es por la iluminación global y cómo afecta al entorno, que no pinta el mapa, el escenario, con los colores que tiene la iluminación. Pero bueno, hasta aquí ha habido diferencias, evidentemente, se notan bastante, pero donde más se nota es lo que vamos a ver a continuación. Esto ya es la noche y el día, o sea, una cosa es la versión de PC y otra cosa es la de MetaQuest. Una cosa son luces, neones y tal, y la otra la MetaQuest que parece que está pintado a rotulador.
y es que la diferencia es abrumadora en las armas, en el escenario, en todo. O sea, no tiene nada que ver. Todos somos conscientes que la versión de PC siempre va a estar por encima, o debería estar por encima, porque un PC siempre va a ser más potente que una MetaQuest. Pero también es cierto que aquí hemos visto trabajos mejores terminados en la versión standalone. Esto a mí lo que me da la sensación es que este juego se hizo principalmente para PC, la versión de PC por encima, y luego downgradearon de ahí para la versión de MetaQuest. ¿Qué quiero decir con esto de downgradearon? Que lo que hicieron fue recortar efectos gráficos hasta que funcionase en MetaQuest, pero no me da la sensación que se haya sustituido por trabajo manual. Yo entiendo que la versión de MetaQuest no puede tener el mismo efecto de luz que la versión de PC, eso lo entendemos todos, pero sí que hemos visto en otros ejemplos de otros juegos que esas cosas las suelen suplir con trabajo manual, luces falsas, predibujadas y todo eso, ¿no? Eso es algo que hemos visto más veces en otros juegos, pero en esta versión realmente no. Parece simplemente lo que dije antes, que han cogido, han bajado los gráficos y hacer puñetas. Por otra parte, la versión de MetaQuest funciona realmente bien también, o sea, no hay problema en rendimiento, eso es verdad, funciona bien, es un juego que se disfruta bastante también, pero que hay una diferencia bastante notoria con la versión de PC. Y tratándose de un juego single player, yo este es un juego que si tengo un PC para jugarlo, lo jugaría en PC 100%. Siempre hablando desde mi punto de vista, cada uno que lo juegue donde quiera. Y esto lo aclaro porque después hay gente que se ofende con esto. Pero eso, yo lo jugaría en PC. Y si tú lo quieres jugar en PC, te recomiendan ellos, los desarrolladores, que pruebes la demo que tiene para ver si te va bien de rendimiento. Así que es posible que la versión de PC tampoco esté optimizada perfectamente y necesites un PC potente. Yo es que por suerte tengo un PC potente, entonces no he tenido problemas. Pero ahí va el consejo para que si lo quieres jugar en PC, prueba la demo. En fin, señores, esto no anula que este juego esté bastante guapo y que realmente se sienta en parte parecido a Half-Life Alyx. Evidentemente esto no es Alyx y dudo mucho que realmente sea el Alyx de MetaQuest. Por mucho que tenga cosas técnicas parecidas, el Alyx tiene mucho más trabajo y cariño detrás que evidentemente un estudio pequeño como este no ha podido darle tanto a la versión de MetaQuest. No quiero decir que sea un mal juego y puede ser una gran opción si no tienes un PC potente, pero si tienes un PC potente yo creo que no hay duda, la mejor versión es la de PC y es un juego que disfrutarás mucho más ahí. Sin más, señores, yo me despido. Dejadme en los comentarios qué opinan ustedes de esto y darle un fuerte like al vídeo si les ha gustado, suscríbanse para no perderse nada y nos vemos en más vídeos y en directo.